Emitiendo en directo, ya está. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a todos los asistentes por venir a este ciclo que con tanta ilusión hemos puesto en marcha justo después de la pandemia, dedicado en exclusiva a la biografía, a la crónica, al ensayo musical. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, Luis García Gil, investigador musical, del cancionero español, de la España Pop, al igual que Miguel Fernández, escritor y periodista, que bueno, ya es habitual de la librería, ¿no? Nos ha acompañado ya, presentamos su libro aquí sobre el personaje fascinante de Waldo de los Ríos. Y bueno, simplemente os voy a dejar con ellos porque van a hablarnos de un libro, un personaje y una época fascinante también de la historia de la España Pop también. Y bueno, toda la evolución y la influencia que ha ejercido, ¿no? Este personaje tan carismático, ¿no? De la música popular española. Así que bueno, os dejo con ellos y bueno, un saludo para nuestros internautas rusos. Así que bueno, espero que disfrutéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique, y gracias por acogernos en la librería y por tener esa sensibilidad hacia la música, que no tiene demasiado espacio a veces en la librería y en las mesas de novedades de los libros. Eso no pasa en esta casa, donde es frecuente que en el escaparate siempre haya algún título interesante sobre la música, sobre los músicos, los movimientos artísticos. Es decir, que esta es una casa que mantiene ese compromiso con la música y te agradecemos mucho el que nos haya dejado esta tarde hablar de un artista polírico. Yo sé que en las presentaciones uno debe prepararse una exposición sobre, en fin, si es una novela, hablar de la trama, de los personajes, del contexto, y de verdad que casi estuve a punto de hacerlo. Pero claro, es que este es un libro especial por muchas cosas, porque por un lado tenemos a un artista poliédrico, es decir, que necesitaríamos tener como 8 tardes para llegar a la mitad de la carrera de Rafael. Fíjate, nada más que esa gira de 1972, 73, 74 por Rusia nos daría para, y se ha hecho incluso hasta un documental con ese argumento. Es decir, en Rafael confluyen 60 años de la música en España con los cambios que eso ha traído en el contexto de la industria, de la producción discográfica, del manejo de la orquestación, de las letras, la evolución de los textos, de los gustos, es un tratado sociológico. Y si el artista es poliédrico, el biógrafo no se queda atrás, porque aparte de que un hombre incansable, un trabajador incansable que siempre tiene un proyecto interesante entre manos y siempre hay un personaje del que te habla, del que está pensando y demás, él ha abierto un camino interesantísimo para la música reciente, la música popular española, que estaba a punto de quedarse sin pasar a los libros, que a punto de quedarse en el rumor, en el comentario en una página web, en la memoria de los que fueron críticos, de los que hicieron la música de aquel tiempo, si no hubiera profesionales como Luis, que se han arrogado la tarea de decir, no, yo voy a hacer con la música española del último medio siglo como hizo Galdós con el Madrid del 19. Y entrega, autor a autor, personaje, grupo, movimiento, pues voy a ir contando qué fue aquello que tantos buenos momentos nos proporcionó cuando fuimos un poquito más jóvenes, ¿no? Cuando éramos felices y quizás no lo sabíamos. Y en esa tarea se ha ocupado de la carrera brillantísima de Luis Gil, de Eduardo Aute o de un Pachi Andión. Ha seguido los pasos de Serrat, y etcétera, de Pepa Flores, y etcétera, etcétera, más todo lo que él guarda en su memoria y en el archivo de su casa, que lo envidio muchísimo, porque luego aparece con recortes, aparece con grabaciones y aparece con cosas que todos envidiamos. Y la verdad, es una suerte y un lujo poder hablar de Rafael con Luis García Gil en Málaga y en una librería tan aliada hacia la música como esta.
Y Málaga precisamente es un sitio, ¿verdad, Luis? Y con esto rompo fuego, bienvenido Luis. Muchas gracias. Que en la geografía de Rafael, Málaga es un sitio singular por muchas razones, ¿no? Bueno, a ver, primero habría que plantearse si Rafael es andaluz de pura cepa o si ese andalucismo del que Rafael presume es una de las cosas que hemos hablado también de las imposturas o no del personaje, porque claro, a mí me gusta que el libro habrá cuestiones palpitantes que si fuera un libro de fan no las abriría, ¿no? Claro. Evidentemente en cada ciudad Rafael ha dejado una huella perdurable, y eso que Rafael no es ese tipo de artista que luego de cantar se va a tomar algo con los amigos o que establece relaciones o vínculos como pueden tener otra serie de artistas a los que yo he retratado, caso de Aute o de Serrat, que son diferentes en ese sentido. Rafael, siendo los citados grandes profesionales, en Rafael la profesionalidad va a un siguiente nivel, ¿no? A un nivel de decir, no, yo mañana tengo que cantar en otro lado, por tanto me recojo en el hotel y porque la voz, además esto desde el principio de su carrera, tú bien sabes, todo esto que estamos contando y que vamos a contar, ya Miguel lo sabe, porque Miguel para mí es un absoluto referente también musical y le pregunto muchas cosas, aunque él es muy modesto, ¿no? Pero evidentemente pues Miguel es otro titán, ¿no? Y entonces por eso te decía que por supuesto Rafael es Málaga, tú lo vas a saber mejor que yo te puedo hablar por ejemplo de Cádiz, yo vengo de Cádiz y la relación con Cádiz era muy estrecha, sobre todo con un espacio de la memoria gaditana que era el Cortijo de los Rosales, que allí iban los principales artistas del momento, en los años 60, 70, incluso hacia atrás en el tiempo, lo regentaba un señor empresario maravilloso que era Martín de Mora, Antonio Martín de Mora, y esto que nosotros estamos haciendo, Pepe Freire, que es cineasta, y yo, un documental sobre el Cortijo de los Rosales. Y claro, ahí sale Rafael, porque Rafael tenía una gran relación de amistad, cercanía con el señor Martín de Mora, que estamos hablando de los años 60, que es el momento en el que Rafael despunta de manera maravillosa, ¿no? Es un Rafael muy diferente quizá el de los años 60, el Rafael que empieza a explosionar, del que luego yo creo que como todo gran artista va a ir desconfiando, es lógico, ¿no? Cuando tú llegas muy arriba hay mucha gente que se quiere subir a ese carro, aprovecharse de ti, entonces crece la desconfianza y quizá en ese sentido el círculo de Rafael, que siempre fue un círculo importante y clave en su carrera, pues se estrecha más, ¿no? Así que... Claro, Málaga, yo te lo decía porque justamente cuando él empieza ya a ser la estrella consolidada que es, después del Tamborilero, yo creo que después de la primera participación en el Festival de Eurovisión, él compra, una de las primeras cosas que compra, cosas importantes que compra, es un chalet en Torremolinos, Sí, claro. donde pone a trabajar a su padre con la idea de quitarlo de la obra en Madrid, de darle una oportunidad de tener ya una preestudiación, digamos, cómoda y demás. Y su casa de Torremolinos, y en la zona de Carlota Alessandri y además, pues fue quizás ese primer eslabón del primer Rafael, aquel que sorprendió a todo el mundo, porque aunque él venía trabajando con tenacidad desde los principios de los años 60, no es hasta el 65 cuando con el Tamborilero y aquel disco que le hacen, que le arreglan a la Limón, por un lado Gregorio García Segura y por otro Fran Ferrar, o más concretamente Waldo de los Ríos, que era el seudónimo, Fran Ferrar era el seudónimo de Waldo de los Ríos. Pues hasta esa canción del Tamborilero, esa Navidad del 65, es cuando su despegue. Luego, un año de más clave también en la historia de la música, ¿no? Sí. Es curioso que sea también el año de Rafael, ¿no? Sí, ese año en la música española pasaron muchas cosas. Hasta Marisol, el cochecito. El cochecito, es decir, que son cosas un poco... ese el año en el que Rafael Trabuchelli, que digamos el gran rey Midas de la música española, nuestro Phil Spector,
el hombre que tiene la primera visión, digamos, global de la música española. La música española se puede exportar al mundo. Y con Waldo en los estudios Torrelaguna empiezan a trabajar y llega Rafael, que es quizás también uno de los primeros éxitos de ambos. Bueno, pues la Casa de Torremolinos en esa primera etapa, la Casa de Marbella en esa segunda, y yo recuerdo a Rafael a finales de los años 90 ya en una etapa muy complicada, porque los años 90 fueron unos años muy complicados para Rafael en el Teatro Alameda, que hoy regenta Antonio Banderas con el nombre de Soho, del Teatro del Soho. Ahí una gira, la gira desde el fondo de mi alma, que no sé si estuvo 5 o 10 noches, que para Málaga eso es mucho. Decía, Málaga vienen los artistas una noche, 2 noches y demás, pero Rafael estuvo ahí muchísimo tiempo cantando en esa gira. Y luego, bueno, pues ya como en tantos sitios, ¿no?, se presenta él, y cada vez que llega él, pues con él llega la expectación, el escándalo y demás. Pero si te parece, nos retrotraemos otra vez a aquellos años, porque claro, Rafael es tan poliédrico, es decir, está ese Rafael de esa primera etapa, que no sabríamos tampoco decir dónde termina. Sabemos dónde empieza, pero hay quien la sitúa hasta el año 70, hasta Balada Triste de Trompeta y Aleluya y tal. Sí, con las películas de por medio, la trilogía con Mario Camus, que es muy importante. Luego quizá la de Vicente Escriba es más redundante, ¿no? Pero la trilogía de Mario Camus a mí me interesa mucho porque aquellas películas hoy un tanto, bueno, menospreciadas en parte, porque además el propio Camus las consideraba películas alimenticias o películas que hacía, pero luego te sitúan al personaje de una manera, yo creo que da una imagen, un documento, ¿no?, extraordinario para entender el fenómeno, ¿no?, Rafael, ¿no? Por eso son películas que y con Antonio Gala en alguna de ellas. Claro, quiero decir, primero porque aunque pensemos que no, pero en todos estos artistas, ciertamente el cine no era una vía simplemente de secundaria, sino que ellos realmente querían hacer películas honestas e incluso intentaban que los argumentos de alguna forma fueran también autorretratos, ¿no? Y son interesantes porque ya hablan de la soledad del artista, la dificultad de triunfar y de encontrar un camino, ¿no?, de estabilidad emocional. Creo que en ese sentido son películas que están bien construidas, ¿no? Permiten además a Rafael cruzarse con por ejemplo, con Selena Vergano, sí, siempre es interesante para mí, que me gusta mucho este cruce, ¿no?, de casualidades que no lo son tanto. Pues Selena Vergano trabaja con Serrat en Palabras de Amor, Tren de Matinada, y luego trabaja también con Rafael, ¿no? Curioso, e incluso desde la Gus Divine famosa, Sí. poco más o menos que se le pincha un poquito diciendo, oye, porque Rafael, hay que decir, Rafael no era un artista valorado ni por la progresía, evidentemente, en la época, ni por la crítica musical tampoco. Es decir, un artista que, con todo lo grande que ha sido, le costó mucho trabajo la aceptación de la crítica. Pero yo no entiendo eso, fíjate, visto ahora con tiempo y con distancia, yo creo que la crítica, decimos crítica y parece que generalizamos, y en ese momento convivía todavía una crítica de naftalina, ortodoxa y demás, con gente que luego fue también importante en la crítica musical y en la divulgación musical en España, ¿no? Y sobre todo este segundo sector es terriblemente crítico y duro con un artista que hace un trabajo en ese momento bastante digno, bastante serio, bastante profesional y muy por encima de lo que se está haciendo en España. La famosa presentación en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, por ejemplo, es todo un derroche. Es decir, primero, lo que suponía llevar la música popular a un coliseo como el Teatro de la Zarzuela, que ello estaba reservado nada más que para la gran música. Segundo, es decir, vale, ya hemos llegado aquí, pero a ver qué espectáculo damos esta noche. Y entonces, Rafael y todo lo que le rodeaba deciden que por un lado van a tener un acompañamiento casi acústico con Los Gemelos, que es
par de músicos extraordinarios, Julián y Santi, que también habría alguna vez que hablar de pararse a hablar de ellos, ¿no? Luego hay un momento con la orquesta dirigida nada más y nada menos también por Gregorio García Segura, que en ese momento venía de triunfar con Sara Montiel en todo el mundo y era un arreglista de primerísimo orden. Y tiene otros momentos con los Waldos y Waldo de los Ríos, que es un grupo ultramoderno que están haciendo España electrodinámica, el folclore dinámico, o sea que están probando con aparatos de ultimísima generación. El Stone este que toca Willy Rubio. Willy, si nos estás viendo te mando un abrazo. Y tal, entonces, es decir, una combinación, lo clásico, lo acústico, lo general, todo eso es un espectáculo de 3 horas. Eso en España no se hacía. No, Rafael es un auténtico revolucionario en la música popular y aparte, bueno, siempre tuvo una conciencia de ser un artista cosmopolita y con dimensión internacional. Tú sabes que él se miraba mucho en... Sí, él le tenía Shirley Sinatra, Shirley Bassey y Tom Jones. Él tenía siempre una visión de la música nada provinciana. No. Aunque es verdad que Josep Pla dijo aquello de que la mejor manera de ser universal es ser provinciano, ¿no? En parte, ¿no? Eso depende, cada uno sigue un camino. Pero así como los cantautores podían seguir una línea más vinculada a la canción francesa, que cuidado, que también Rafael tiene a Edith Piaf y a Jacques Brel también y a Aznavour, incluso Gilbert Bécaud también como referente. Pero es verdad que Rafael tiene una conciencia de su arte desde muy temprano. Él pasa, tú has dicho la zarzuela, pero es que él viene de locales ínfimos como La Galera, ¿no? Casi prostibulario, como yo digo en el libro. A la Turma del Hambre, que también tuvo que ser aquello cuando se le llamaba La Voz de Humo, ¿no? Un amigo de un gran escritor, de José Maeso, de novela histórica, recordaba precisamente el Rafael, un cartel en Úbeda, porque él es huetense, cuando Rafael, La Voz de Humo, ¿no? Es como una imagen casi prustiana que él tiene de un poco de aquel primer Rafael, ¿no? Y de pronto, año 65, el impacto de la zarzuela, ¿no? Que como tú has dicho, fue algo osado, y creo que todos los artistas después, incluido Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, le han agradecido que fuera el primero en sentar unas bases para dignificar el oficio. Hace poco precisamente estuve con Karina preparando un poco este documental que estoy hablando del Cortijo de Rosales, en Vejer, la grabamos, y ella, claro, ella decía, es que hay que tener en cuenta las condiciones lamentables que teníamos, porque ella por su hermano tenía una conexión con la música popular muy grande, y ella decía las condiciones tan difíciles y precarias en las que una Karina tenía que desenvolverse en esa época. Era demasiado difícil, era complicado el poder ser entendido de alguna manera en una búsqueda artística real, porque España era un país muy desarrollado, pero no había tampoco un poder tan definido, aunque los años 60 sea una época, creo que de desarrollismo en todos los sentidos, y ese desarrollismo se beneficia a muchos artistas. Pero para que el público asistente que llena a rebosar esta sala lo entienda, pasamos de Manolo Escobar, claro, que también merece todo el respeto, ojo, sí, pero pasamos de un Manolo Escobar a Rafael. Y la imagen moderna que da Rafael en aquel momento, sobre todo en sus comparecencias eurovisivas, es una imagen que siempre se habla mucho del fracaso de Rafael en Eurovisión, cosa que me parece incierta, porque una cosa es, siempre medimos las cosas en función de un puesto que se consigue. Y el puesto es determinado por un jurado, por unos intereses, que en aquel momento España estaba buscando de qué manera lo hizo con el La La La, pero realmente quien abre un camino importante en Eurovisión es Rafael. Y la imagen que proyecta Rafael a Europa, una imagen de un artista... Sí, solamente hay que repasar la cronología, ¿no? Es decir, de lo que había estado representando a España hasta la llegada de Rafael. Rafael va por primera vez en el 66 y la segunda en el 67, y en el 65 había estado Conchita Bautista, que también había estado en el 61. Sí. Y en el 61 había estado Conectando Contigo, y en el 65 con Qué bueno, qué bueno. Es decir, yo, como está ahí YouTube,
que nos ahorra muchas explicaciones. No hay nada más que ver la imagen de Conchita Bautista, otra grandísima artista, que duda cabe, pero una imagen en un jardín, una especie de jardín sevillano, ella con un traje de noche de reminiscencias también árabe-andaluza y demás, cantando una cosa que tiene a medio entre el Fox y el Poledar, y de ahí saltamos a un señor nada afectado, porque esa afectación que luego le han criticado mucho a Rafael, cualquiera que vea los dos vídeos de Eurovisión, tiene dos actuaciones bastante sobrias, con dos canciones impecables que podía haber cantado perfectamente Adamo, o Charles Aznavour, o Richard Anthony, por citar a artistas de ese momento. Él estaba homologado o a Domenico Modugno, que también había ido 2 veces a Eurovisión. Es decir, él podía, y hace, bueno, y por razones, bueno, de industria sobre todo, apuestan por otro tipo de productos que luego beneficiará mucho a Maciel. Es decir, me parece que en el 66 Marioneta en la cuerda la que gana. Petula, ¿no? Una es Petula Clark y otra es de Sandy Shaw, ¿no? O sea, son dos artistas que un poco ya preludian el triunfo de Maciel y presagian el triunfo luego ya de Maciel. Es decir, que se estaba haciendo eso bastante bien, entre otras cosas que lo hacía Artur Kaps. Era un señor que estaba perfectamente conectado, el artífice y el factor del triunfo de Maciel en aquella noche memorable de Londres, ¿no? Pero la crítica con él es durísima. Triunfo que, por cierto, ya que estamos aquí, y me gusta recalcarlo porque triunfo que hay que tener memoria, que se le debe a Joan Manuel Serrat, porque todo el trabajo de promoción, todo ese arduo se lo trabaja, o sea, Maciel llega casi a última hora, porque es la espantada famosa Eurovisiva de Serrat, por la que recibe, pues, en fin, casi desean quemar los discos. Yo creo que fue una operación estupenda, porque sí, no, pero quiero decir que nos apartamos Maciel, del asunto, pero creo que hicieron una labor estupenda con Serrat, claro, pero de promoción de canción. no está muy pero está evidentemente la presencia minifaldera de Maciel pues le daba otro encanto, ¿no? Al certamen de la canción. Pero Serrat trabajó arduamente, se curró toda la promoción eurovisiva, que le vino bien desde el punto de vista de recorrer mercado. Aprendió mucho de eso. Él siempre considera que para él todo el sinsabor eurovisivo tiene la ventaja de que él aprendió a ser más artista gracias a todo ese engranaje donde Artur Kaps, ¿no? Tú has dicho, es una figura primordial. Pero no está de más recordar, porque claro, Maciel, que luego ha tenido, lógicamente, luego pasa Maciel de ser Agustín de Aragón a cantar a Bertolt Brecht. Es decir, cuidado, ¿no? Igual que se analiza aquí muchas cosas, que hay que tener en este país lo que falta muchas veces es interés por la música popular realmente y por ahondar en las cosas. Entonces caemos mucho en los clichés, ¿no? Entonces Maciel circula por ahí por internet como un vídeo prohibido, ¿no? De ella diciendo que cosas que evidentemente en la época era tremenda decirla, ¿no? No sé si sabéis que 71, ¿no? Con José María Íñigo, creo que fue, ¿no? Pero claro, Maciel en cierta manera fue otro instrumento, como puede pasar a Rafael, fue instrumentalizada por el régimen, ¿no? Ella realmente, cuando dice que sí, Pero va a saber, claro, pero quiero decir que en aquel país no cuestionamos que Maciel no lo haga, pero sí es cierto que Maciel, que luego también con Serrat tiene una relación un tanto extraña, que tampoco eso se estaría para otra entrega, muy así como de amor-odio, ¿no? Realmente, insisto, ¿no? Yo creo que luego Maciel, la carrera de Maciel, admirándola mucho como artista, no vaya a ser que esté conectada, pero es muy errática, seguro. Es muy errática, y creo que en ese sentido, yo que he estudiado en profundidad Serrat, gracias a que Serrat, pero yo no hablo ya de la cuestión ideológica, del momento, del franquismo, no franquismo, sino desde un punto de vista de que la carrera de Serrat no hubiese sido la misma, el impacto de su carrera, no hubiese podido cantar Antonio Machado con la misma licitud habiendo cantado en Eurovisión, porque Eurovisión al fin y al cabo era un festival que te colocaba en una situación difícil dentro de la reivindicación del momento, ¿no? Estamos hablando de un artista
Serrat muy diferente Yo creo que a nos Rafael. ponemos muy estrictos y no... No, pero que hay que entender la época, es que todavía, Y al el fin- tema todavía a Serrat se le considera un traidor Sí, a bueno, España, pero y ahora lo consideran traidor los del Prusés, ahora los catalanes, Serrat que se le viene la mente encima. pero yo como creo uno y los otros. que ese juicio variable lo hemos tenido con todos los artistas. En el caso de Serrat, en el caso de Maciel, pero también en el caso que nos ocupa esta noche, en el caso de Rafael. Es decir, hay momentos en los que a los artistas en este país se les vilipendia y son terribles y sirve para tal. Y hay momentos que se les considera glorias nacionales, salvadores de la patria y demás. Y probablemente no sea ni lo uno ni lo otro. Y además, en todo ese proceso luego se olvida un elemento fundamental que es la intervención de la industria. La música llega a la gente. Hoy estamos hablando de Serrat aquí, de Maciel y de cualquiera que pudiéramos hablar, porque hay detrás una industria que es la que se ha encargado de que aquel disco sonara en la radio, que formara parte de nuestra vida. A nuestras casas, la industria en la que se presenta y nos lleva... Y claro, a veces la industria obliga e impone también criterios que son... En el caso... Es muy diferente además a la que tenemos hoy. Otra cuestión que habría que preguntarse, porque yo traigo aquí, bueno, ya vamos a aprovechar para todo el mercado. Dije que venía armado, ¿eh? Revista Mundo Joven, ¿no? Año 71, ¿no? Y bueno, a mí me encanta esta publicación porque, ojo, detrás de esta revista está, fijaos lo que era la España, abierto por azar, pero aquí está Rafael en portada. Y el póster central. Y Serrat, no, en este caso Serrat canta en casa, ¿no? Es decir, la España que se dividía, que eso lo explica el libro. Curiosamente, el documental de Rafael, que me parece, que me gusta mucho, y nosotros estábamos hablando del documental, que parecía que yo en el libro como que me encanta, pero me parece muy sorprendente que un documental sobre Rafael no analice la rivalidad de Serrat y Rafael, que es tremenda. Que no solo pasa de puntillas, sino no es que no pasa de puntillas, es que ni siquiera la mencionan. Y me parece que... Bueno, pero es que es que es muy importante, eran las dos Españas del momento. La industria... Entonces, es muy apasionante analizar el momento pop de España, es que además es apasionante, es decir, era Rafael o Serrat, y había luchas entre fans de Rafael y de Serrat, es que era maravillosamente apasionante, y esta revista da mucho juego en esa rivalidad, ¿no? Entonces por eso me sorprende un poco. Pero la rivalidad sana entre los dos. Bueno, yo no sé si era entre los dos, sí. La de ellos probablemente. La industria lo que hace... quería decir un momentito, Miguel, vamos, muy rápido, porque después se me van las ideas. Los hits de la época. ¿De qué año es? 71. Pero atención. Ahí tenemos Mediterráneo. Señora de Serrat, primera. Somos de Rafael, segunda. My Sweet Lord, George Harrison, tercera. Fiesta de Serrat, cuarta. Magna, Canarios, que estamos hablando ya de casi rock progresivo y demás, la quinta. Payaso, Rafael, la sexta. Puerta de Amor, Nino Bravo, la séptima. Como el viento, Miguel Ríos, ya entramos en la onda rockera, octava. Cuando te enamores, Juan Pardo, novena. Led Zeppelin, con la canción del inmigrante. Otra de Canarios, Liberate. O Libérate, ¿no? No sé, está como... Janis Joplin, Cry Baby. O sea, y seguimos por aquí, Tony Ronald, Lone Star, Ringo Starr, Julio Iglesias, Karina con Un Mundo Nuevo, Víctor Manuel, Nuestro Pequeño Mundo, Camilo VI, que ya aparece, y que aparece con X, y Maciel, con canciones. Resulta de todo esto, se interpreta que la música popular de aquel momento era mucho más rica, variada, heterogénea y libre, en época de Franco, ojo, el franquismo ya evidentemente agonizante, pero de la que tenemos ahora mismo, ¿no? Ya. Y después, aquí todavía no hay una representación italiana, francesa, pero sonaba canción en francés, sonaba canción en italiano. Esto lo hablé yo mucho con Pachandión, La música... que era un cantautor muy combativo y que realmente sentía aquel momento, no vamos a entrar en la butad de Miguel Bosé, de que en la transición éramos más libres, pero sí, musicalmente había menos dictadura de lo comercial, habiendo evidentemente imposición de industria. Sí, claro, que había menos dictadura de lo comercial que hoy. Quería un poco dejar esa reflexión en el... Bueno, la revista Mundo Joven era, la editaba, el director era José María Íñigo, ¿no? Estaban metidos, si había gente ahí, había varias, un grupito de personas que ahí, competía súper porque... Es decir, Picatostre, Jesús Picatostre. el capitalismo en esa España, en ese final de
el tramo final del franquismo, el capitalismo entra en España por su fuero y España aprende a modernizarse, y una de las leyes del capitalismo es la competencia, la rivalidad, el entablar. Entonces, había una rivalidad entre los artistas, entre las publicaciones, porque esa lista no coincide ni mucho menos con la que publicaba el Gran Musical, que estaba en la órbita de la cadena SER, claro, ni en la de Pueblo, ni siquiera en la de los discos más vendidos de ABC, es decir, que cada uno tenía. Y se alimentaba esa rivalidad porque, bueno, era una forma de dinamizar, era una estrategia muy primaria de marketing, ¿no? Los de uno contra los de otro, muy guerra civilista. Entonces, Serrat contra Rafael, hay una etapa... Serrat está en primer puesto en popularidad. Sí, aquí, claro, yo por eso decía, en la clasificación de la popularidad de la revista hay una lucha, a veces está Rafael el primero, otra vez está Serrat, por eso, claro, si vas a la fuente... Sin embargo, en fotogramas, por ejemplo, del 71, fue la mejor cantante del año, en el premio de la música se lo llevó Maritrini. Claro, ¿no? Y en ese momento Maritrini tiene varias declaraciones que dice: no quiero ser como Serrat, no quiero ser como Rafael. No me gusta el estilo de Rafael, luego acabaron siendo amigos, incluso Rafael grabó canciones de Maritrini. Y no quiero ser como Serrat, y Ricardo Miralles se pasa con Maritrini, Maritrini contra Cecilia. Rafael contra Camilo VI. Sí, Camilo VI viene un poco... Julio Iglesias. Nino Bravo es el nuevo Rafael. Sí, había una lucha... Pero lo que hacía es vitalidad. Prestigiar la música. Claro, yo creo que lo que viene competencia. a denotar eso es que la música española en ese momento tiene una vitalidad. Luego sale Cecilia también, que es maravillosa. Claro, y te miras, por ejemplo, en los veranos, las listas de actuaciones que no paraban, que cantaban todas las noches. Hoy en San Sadurní de Noya y pasado en Dos Hermanas, recorriendo España en los coches de la época como podían y demás, y ahí, caramba, están todos cantando en todos los lados. Es decir, qué vitalidad, y cómo la música pasó de ser algo totalmente casi marginal o sectario en los años 40, 50, a tener una explosión donde en esto también tuvo algo que ver los festivales de España, donde también Rafael estuvo varios veranos, aquellas campañas que organizaba el Ministerio de Información y Turismo para promover la música. Y yo creo que él es el gran beneficiado de toda esa época, la gana, la sobrevive, lleva en la música en el mundo. Y no cabe duda que el franquismo físicamente le interesaba, como pasó en el cine, le interesaba una imagen de aperturismo moderna, es decir, moderna, ¿no? Tener una imagen de que los turistas, que eran los que a fin de cuentas iban a pagar esta broma, iban a venir a un país moderno, no a un país seco y pedregoso, ¿no? Y luego pero luego vuelve a haber un encontronazo que es el final del franquismo. También ahí la figura de Rafael se resiente. Yo creo que hasta cierto punto, de una forma, a él le coge todo eso un poco fuera de juego. Lo has dicho muy bien las etapas, ¿no? Has dicho un poco 65-70, por decir que es una etapa creo que es la etapa, si se puede decir, dorada. Tiene varias, pero la etapa de ese momento en el que el artista despunta de manera maravillosa. Siempre en todos los artistas, en todos los creadores, hay un momento de gloria que tiene que ver también con la juventud. Es decir, es innegable también. El otro día venía un artículo de Pedro García Cuartán en El País hablando de que él mismo, sintiéndose ya mayor, decía que una persona, bueno, hay ejemplos de vitalidad ya cuando una persona ya es mayor, ¿no? Afortunadamente, porque siempre hay que tener esa vitalidad. Pero claro, en el mundo musical es cierto que, como pasa con los Beatles, Bob Dylan, hay un momento que tiene que ver con la juventud, en la que parece como que tienes esa energía creativa, que no te digo yo que sea irrepetible, pero que en el caso de Rafael es verdad que aquellas primeras canciones con Manuel Alejandro tan canónicas y tremendas forman parte de su leyenda, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Que en los años 70 empezamos ya en el propio país va hacia otra cosa, ¿no? Y entonces Rafael quizás se desmelena o se amanera, ¿no? Eso se decía mucho, el amaneramiento de Rafael en el escenario, la teatralización excesiva. Es un Rafael muy espectáculo, muy hombre espectáculo, que construye unos shows Las Vegas.
Pero eso quizá el ideólogo de Rafael es José María Pemán, no hay que olvidarlo en aquel momento. De hecho firma varios libretos para presentar al artista. Y hay un documental clave que está en internet, que lo podéis ver, que es Rafael PH en Rafael de Antonio Isasi, que no le gustó nada a Rafael, pero que da una imagen un poco de esa España del 75 en la que la gente universitaria, progre, que ve ya que la demografía está llegando, ven a Rafael como algo antiguo, desfasado, obsoleto y carca, ¿no? Injustamente, porque Rafael sigue siendo un artista como la copa de un pino, sigue siendo un profesional intachable, hay discos y canciones. El Volver a Nacer a mí me parece una canción disco estupendo. Y el disco y la canción lo autorretratan magníficamente, pero es verdad que ahí se produce ese momento en el que parece que Rafael le va a costar. Hay una entrevista muy interesante, como todas las que hizo Joaquín sobre el Serrano a fondo, que marca también un momento de encrucijada en Rafael. Y luego llegarán los 80, donde hay un primer renacimiento con el disco En Carne Viva, ¿no? Santiago Bernabéu, que tú lo has citado antes, el concierto de Santiago Bernabéu, antes de estar aquí charlando. Ahí juega un papel importante. Hay varios Rafael, ¿no? Digamos, ¿no? Que un hombre al que también la música española yo creo que le debe bastante, que es José Luis Gil, la llegada de José Luis Gil a Hispavoz, que él llega a renovar la compañía, prescinde de artistas absolutamente señeros en la compañía, como Karina o María Hostiz, pero sin embargo da una nueva oportunidad a artistas que en ese momento ya había dudas de si podían haber llegado a un momento de ser solamente artistas de fondo de catálogo, es decir, si estaban más o menos amortizados para la compañía, si la compañía le traía cuenta hacer una inversión para relanzar y demás. En el 77 el disco que publica Rafael, que se titula El Cantor, no llegó ni siquiera a editarse en España. Lo editó Hispavoz en México, en una filial, y no lo publicaron. En España sacaron solamente 2 discos pequeños, que eso no había pasado nunca en la historia de Rafael. Sacaba su disco grande, sus 2 discos pequeños y tal, y ya marcaba un antes y un después. Y yo creo que con mucha inteligencia, José Luis Gil pone a Rafael primero en la órbita de Perales, y hacen un disco muy bonito que no tuvo mucha repercusión, que se titula Y sigo mi camino, donde Rafael se adelanta y graba el Como yo te amo en un tiempo récord para salir antes al mercado que la propia Rocío Jurado, que era, claro, que eso dio lugar, claro, la maquinaria de Hispavoz fue más rápida que la de RCA y le ganó a la partida por completo a Rocío Jurado. Pero ahí había empiezan a trabajar Perales. Perales entra en la órbita de Rafael. Sigue luego con En Carne Viva, que es la vuelta de Manuel Alejandro. La prensa de la época dice que Manuel Alejandro cobró por aquel disco 5 millones de pesetas, que serían unos cuantos miles de euros por el hecho de la entrega. Y luego remata con otra vez la vuelta ya de José Luis Perales y esos 2 discos estupendos que yo creo que esas devuelven otra vez a Rafael a la primera línea. Con todo, digamos que se le sigue discutiendo. Hay unas crónicas en el país que se pueden seguir perfectamente también a través de la época, en la que igual que ahora no se le discute, entonces pues siempre había cierta ironía, ¿no? Cuando se trataba de analizar a Rafael en directo, incluso se decía que se quedaba sin voz, que no tenía la voz de antes, porque bueno, también había mucha maldad. Estamos hablando de un Rafael que es de 40 años, ¿no? Que con 40 años empieza aquello de Aznavour, que decía un poco que a partir de los 40 hay que hablar un poquito más al público para recuperar el aliento. Cuando hago en 20, cuando tú le hablabas al público, era para hacer alguna punta, alguna anotación, pero no porque tuvieras que recuperar la voz, ¿no? Pero sí es cierto que el Rafael de los 40, 40 y poco está en una plenitud que, como tú bien dices, se la devuelve en parte el compositor que mejor lo entiende y lo comprende, que es don Alejandro, el que mejor le retrata, el que mejor le conoce. No es un mero ilustrador para el lucimiento del artista, sino que hay una compenetración de los dos muy grande, en el que yo me imagino un intercambio creativo, ¿no? Yo me imagino a Rafael, porque cuando pensamos en Rafael, que no firma ninguna canción,
él mismo creo que se involucra mucho en el proceso creativo de las canciones y le dice a Alejandro, por aquí sí, por aquí no. Es decir, Rafael no es un artista que... Venga, sin embargo, aquí va. creo que fue en carne viva, ¿no? Que en la primera audición del disco Sí, quedaron para, bueno, llevaban sin trabajar juntos 5 o 6 años y quedaron para escuchar el disco y a Rafael no le gustó. O sea, le dijo a Manuel Alejandro que que no le gustaban las canciones. Y al final, claro, sí. Luego se lo pensó mejor y Dios. Un gran olfato también. Y luego tú has citado a Perales porque luego hay que tener esa capacidad de encontrar, pues eso, nuevos autores, nuevos compositores. José Luis Perales, que es un artista tan tremendamente atemperado, que navega en aguas muy de calma, ¿verdad? Era capaz de entregar canciones en la misma época a Rafael y a Isabel Pantoja, ¿no? Sin perder... Lola Flores. Y no, pero claro, eso por la versatilidad de Perales. De Perales es tremenda, ¿no? Y luego aparece también, que me gusta recalcarlo, aunque no tiene un papel tan determinante, pero Alberto Cortés, ¿no? Que sí, también es muy importante también para mí como compositor, muy olvidado también en nuestro país, por cierto, ¿no? Un artista como la Copa de un Pino. Fueron muy amigos siempre. Rafael vino a sustituir, a reemplazar un poco en la estela del éxito a Cortés. Cortés había sido el primer artista, digamos, masculino de éxito en Hispavoz, con Las Palmeras, Sucusucu y tal, y le cede el paso. Y entre ellos, sin embargo, yo creo que nunca hubo una rivalidad y siempre que pudo, Rafael grabó canciones de Alberto Cortés. Porque Rafael, incluso en los 70, graba canciones de Aute, ojo, graba incluso el Sabes de Pachi. Graba Sabes, graba de alguna Pachi manera. O sea, ojo, ¿no? Y algo más duro. Se acerca a los cantautores. El Si no fuera por qué de Cecilia, que es una canción que habla del suicidio. Es decir, el Dama Dama, ¿no? Es decir, él entra, él es un hombre, yo creo que uno de los, que tú lo cuentas muy bien en el libro, uno de los grandes éxitos personales como artista de Rafael es su capacidad de adaptación y resiliencia. Es decir, porque luego llega el nuevo milenio y encuentra a Bunbury. Y claro, si a alguien le dicen que Bunbury iba a cantar, y bueno, hacen un disco, El Mejorado es una canción maravillosa en la voz de Rafael. Pero luego hace el disco ese del 50 aniversario y se pone a cantar con todos los que en teoría estaban en la otra cuerda. O sea, allí va Serrat, allí va Víctor Manuel, Alaska. Una mezcla ahí tremenda. Sabina. Él siempre está ahí, ahora lo de Pablo López, ¿no? Es decir, él va buscando siempre, claro, efectivamente, él tiene un radar. Y bueno, y al final es un artista tremendamente respetado bueno, se habla mucho del público indie incluso, ¿no? De los artistas que forman parte. Que eso, bueno, eso también hay que pensar un poco en el concepto indie, que es indie, porque Rafael en alguna entrevista ha dicho: yo fui el primer indie, ¿no? Él fue siempre lo primero, fue el primer indie, ¿sabes? Eso también es algo que forma parte un poco del personaje, su manera de que ser. Quiere serlo todo, y ha sido mucho, pero hay cosas que no ha sido, ¿no? Y ha sido indie y ha sido el primer cantautor. Pero sí, él habla de indie en el sentido de que él fue el primero que, en cierta manera, el que controló su carrera al máximo y no dejó que hubiera injerencias externas y se impuso en muchos criterios para imponer su sello. Y luego el encuentro con Bunbury, que además prologa el libro, que me parece importante que sea Bunbury el que haga el prólogo, porque a mí me gusta mucho situar a los artistas que han sido trascendentales en nuestro país fuera del tópico, ¿no? Es decir, Rafael, pues cada cual puede tener una imagen de Rafael sesgada, ¿no? Joan Manuel Serrat, pues me gusta verlo de la perspectiva de cuando un rockero se ha acercado a él, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es un poco sacar al cantautor del estigma, de la estigmatización de decir, no, es que el cantautor es un tío con guitarra que canta, no señor, no, el cantautor es un artista que puede ser, si es bueno, es versátil, porque al final Serrat, cuando hace Tu nombre en esa hierba, hace una gran canción pop, como le ha reconocido hasta Fito Páez. Es decir, Serrat no es un cantautor al uso, es alguien que maneja la canción melódica de maravilla, porque se rodea además de arreglistas que tienen esa capacidad, ¿no? Miralles,
entre ellos, ¿no? Y tiene la raíz de los franceses, Claro. del bolero y de la Y copla. con Rafael pasa igual. Es decir, que Rafael es un artista que no merece un encasillamiento porque es un artista que está más allá del bien y del mal porque lo ha tocado todo y a veces en el exceso, pues como todo, hay algún que otro patinazo que tampoco está de más recalcarlo en el libro, pero ¿qué queda? Pues la importancia de Rafael como historia musical, no solo en nuestro país, sino la trascendencia internacional. Y a eso voy. ¿Por qué en los documentales que se ven de artistas, vuelvo a Rafael, por qué no se ahonda en esa importancia de Rafael como figura internacional? Es decir, al final, si de Rafael habla Víctor Manuel, a mí me encanta y además tengo muy buena relación con él, pero si al final reduces a Rafael, Iñaki Gabilondo, venga, vamos a hacer que hable la progresía de España para colocar, vete a buscar a Tom Jones. Vamos a, es como, quiero decir... Pasa que no siempre es fácil. No, pero quiero decirte que es porque si Rafael ha sido tan grande, hay que buscar esa dimensión internacional que la ha tenido y mucho. Ese Rafael en el Olimpia, ese Rafael en Rusia, ese Rafael en Londres, ese Rafael en Estados Unidos. Vamos a ir hacia la trascendencia de Rafael, más allá de nuestra busca, ahonda en el Rafael latinoamericano. ¿Cuántos artistas de Latinoamérica admiran a Rafael? Si se hiciera un documental sobre Serrat, seguro que al final hablaría Víctor Manuel, hablaría Miguel Río, hablaría Sabina, los de siempre. Entonces, vete a buscar a Mina, que fue la que cantó a Serrat. Ve a buscarla y te viene. No, que va a ser que sí, sí. Pero Bueno, pero si no vas a buscarla, háblame de Mina, porque mucha gente no sabe que Mina ha grabado 3 canciones de Serrat. Sí. Entonces, eso es lo que da a un artista trascendencia. Pero muchas veces la fuente, tú además de un extraordinario musicólogo, eres periodista y muchas veces las fuentes no están a disposición Ya, de los no, periodistas. claro, también. Es decir, Claro. Que no se entienda como una crítica al personaje, pero es la realidad. El primero que no está muchas veces dispuesto a hablar de otro es el propio Rafael, por ejemplo, ¿no? Es decir, si venía a hablar de mí, hablo de mí, pero en la peli de los demás que salgan los demás. Es decir, no siempre es fácil esa tarea. Y luego yo creo que aquí chocamos con otra barrera importantísima. Y es que aquello lo vivieron tan deprisa y no tuvieron la idea de pararse un poco en el, por ejemplo, uno de los méritos de rafaelismo es que recupera material Sí, eso es maravilloso. que, por ejemplo, Rafael se había preocupado, Sí, pero no hay una grabación de ese teatro de la zarzuela. Hispavox, por ejemplo, que yo sepa, no sé si llegó a hacer una grabación. Es decir, tu artista número 1 de la grabación del Santiago Bernabéu, hay unos vídeos en YouTube terribles, porque están lejísimos, grabados con los vídeos, las cámaras de aquella. Es decir, es una pena, para las nuevas generaciones, para decirle, oye, hubo un señor que se llamó Rafael Martos, que por primera vez, que vio que Sinatra vino al Santiago Bernabéu y dijo, yo lo lleno también. ¿Cómo? Y fue y lo llenó y le cantó, no sé si a 400, a 500.000 personas, allí, bumba, él solo, con una orquesta estupenda, con el maestro Rabay, es decir, de eso no hay, por desgracia, parece que no va a haber un amigazo, disculpa, Fico, que no va a haber un amigazo, porque nadie, Televisión Española a lo mejor grabó un minuto de todo eso. ¿Estáis contando? Sí. Del año 75, a lo mejor hay el minuto que se dio en el telediario de aquella noche. Un libro para... Por desgracia ellos mismos, tú eres un... luego la industria ha cambiado tanto de mano. Fíjate lo que supone ir a encontrar cualquier revista, ¿sabes? Es una dificultad que supone hurgar. Sí, tú además lo has hecho, tú eres un arqueólogo también. No, pero que te has metido también. Pero es muy difícil, qué pena que no quedara. Siempre te ser Se fiel. queda tomar alternativas. Los créditos en los discos. Créditos totalmente de... Hay músicos buenísimos No sabemos. que trabajaron en un artículo. Quise contar la vida de un músico que acompañó a Rafael en una etapa estupenda, que era un magnífico músico de San Gentil. Y me encontré, bueno, al final los datos de los amigos,
con Alberto Cortés, bueno, el arreglista de Al-Alba, de Rosa León, claro. Bueno, Por No ejemplo, tenemos buen es gusto. decir, César Gentili fue un músico extraordinario. bueno, tiene... Yo para a veces encontrar unos cuantos datos para un artículo tuve que hablar, bastante ecléctico. conseguí a su familia en Argentina. Transversal, a él le gusta Porque mucho en la basar red, eso, ni siquiera en la la red, literatura judía. hay Eso es uno de sus... información. Y en los créditos de los discos, la información era sucinta, se nombra al autor, se dice, pero por ejemplo, en el caso de Rafael no se cita ni al productor. Hace poco se llegó Intuimos que fue Traukeli, debería también. que solamente aparece en la figura del productor, aparece acreditada en los discos que firma Manolo Alejandro. Tomás, Sí, que tampoco a Manolo Alejandro, pues, Hombre, si viene aquí, afortunadamente, yo me puedo olvidar de dónde se lo y al final de su vida, pues, como libros que se llaman la gente importante hasta el punto de esa ideología. Pero es que es geógrafo más que... Pero más allá de ser ese, Ignacio. ya ese señor mayor que ya siente que se ha Eduardo. 80, donde sí, es verdad. Que tú dices la montaña y la... Era el 50% Eduardo Martínez de Rafael, creo que es pero geógrafo. Sí. tampoco se le entrevistaba mucho, ni se ahondaba Ese en libro debe ser muy interesante. sus Yo no- canciones, no- sus no- canciones, no- él mismo se daba Que le gustaría ella de Este lo conoce, ¿no? Es bueno, muy bueno. Ha hecho muy buenas. Mis amigos era aquí mucho más que un escritor de canciones, ¿no? Porque el escritor se utilizaba para este diccionario como algo despectivo, ¿no? Como si fuera un mal escritor, ¿no? Y para nada lo era. Entonces, bueno, al final Rafael es un artista que ha sabido capear todos los temporales, que es muy complicado sintetizarlo La música no le en un gusta. libro que aunque tenga un generoso volumen de páginas, es un libro pero muy apretadito, ¿eh? que sí, Que el editor Porque no lo he leído. ha puesto la letrita. sí, esto Claro, es una porque es cosa... que esto es yo creo que tenía para haber hecho tres tomos. Hay que decirle a mi querido José Castro de sobre la colección musical que a veces sí, porque por ejemplo se ha traído que se esta colección se ha hecho Sí, ese libro que lo mano y a los que no, sufrimos y padecemos no te lo puedo de- asegurar. de- Yo creo que sí, por porque este se trabajo llegó también. el que salió así. Pero bueno, la edición es muy cuidada, hay una parte fotográfica y Es que fue de la página Torremolinos Chic. fotos de Fernando Fernández, que es un buen amigo Y de cada Cádiz. es que sabes lo que pasa, que nunca hay una publicación. Y lo que a mí me sorprende más es que cuando Torremolinos. tú has Del tú has escrito litoral, eso no lo grandes veo. libros, hablando de los ríos de Chala, que ya queda para la posteridad y ya nadie va a venir a... la posteridad, afortunadamente, para conocer a la artista Está muy bien, aquí escribe mucha gente de aquí. De trágica y grandiosa. Y además está agotado. Trágica por el Esta segunda final. edición. En ese No se libro nota para yo he este hecho es de el último menos ejemplar que nos queda. y me Y este quedó lo la presentamos amargura aquí. No te digo que te lo lleves para ahora no poder porque... dedicar un espacio Porque... a la puede relación que entre tenga, Waldo porque no estoy seguro. y Puede. Rafael. Y esos libros, ¿no? Está tu compañero. Ahí Sí, no bueno, pude todavía está fascinante. contar Ah, Es que una se va etapa a que fue dedicar a todo. muy importante para Estaba Waldo pensando que si algo de literatura judía y que también lo fue para Rafael. Es decir, pueda mostrar. de esa colaboración. Claro, claro. Waldo fue la primera gira triunfal de Rafael, ya consagrado como después del Taponero y antes de Eurovisión y demás. La hace con Waldo y los Waldos por toda España A ella le gusta también y mucho... demás. Y me hubiera encantado no, que él pero le gusta. hubiera contado, porque tuvo que ser un momento Te está de sorprendiendo. dos genios, ¿no? Juntos y demás. No se pudo contar. Pero bueno, tú has contado Este libro es algo muy que nadie bonito. ha contado ya. Lo puedes reparar Musical, que... apasionante, tiene que es lo que nos cosas sorprende últimas a los que que vivimos de música de canción y demás, que no se haya hecho antes. Y Rafael había como Pero fue el último que yo leí de la historia. Bueno, este me gustó mucho salvo su su conferencia. libro de memoria y Hay mañana algunos que más. Este, por ejemplo, es maravilloso. es importante fuente de Este es muy bonito. documentación. Se queda en el Sí, claro, ahí. pero digo que y aquel libro remoto en el tiempo, Que no ¿no? jodía luego, que está muy bien porque es un libro Claro, ilustrado, confianza. muy de fan, Eso, Mira, interesante porque Este documenta libro- en aquel momento, año 1969, a aquí tiene Rafael, tres. pero tres nada más, personajes salvo de Manuel Y Iñeche, que escrito de también una tuvo manera, no le sobra ni una un proceso complicado, ¿tú crees pero como es que no ha habido Sí. nadie La que letra haya más intentado, No, yo creo que es que Azuay... en Francia, un Aznavour tiene ¿Cómo no le va a un gustar eso? montón de libros, Eso no me va a encantar. y cada uno aporta
algo Yo creo que nuevo. sí. Es que yo creo que este le puede gustar más que este, pues le gusta la Ahora mismo literatura está también un clásica. poco en la órbita audiovisual. Llama es verdad al que sobrino, se refiere más a- a un documental que otra cosa. Está muy bien pero soportado. realmente es muy Yo creo que son dos importante. caminos Que va, que va. No, paralelos. claro, pero es muy Sí. No, importante pero De verdad. que haya artistas que merecen Escribe fenomenal, no es nada de eso. Siempre, Sí, sí. no es, esto es que te lo bebes, porque es que es exquisito, no le sobra ni una Bueno, frase. se acaba de Por eso publicar digo que se lee muy uno bien. bastante interesante. Pero bueno, si tú crees que no, tú es tu regalo, ¿verdad? No, Sí, lo que tú... Bueno, esto me lo voy a llevar porque siempre me va a Fue el encantar. 10 de Educación. Además te lo digo, yo creo Porque es que abrir un funcionario que está... Sobre todo, pero muchos muchos de generales, que ayudan un libro que... Ah, Pero, ¿sí? claro, también libros, Maciel, también hay un libros que libro, tengan, que, sobre todo yo pienso en libros que tengan un recorrido, porque a veces los libros así como tranquilo, terminan muy- siendo pero tiene casi la casi página, la página que residuales, tiene porque si no los publican editoriales, aquí estamos en la librería y Que sabemos soy mejor, a veces más viejo son de mucho más. tú y todo. Que yo, no siempre... Pues sabéis que un libro es novedad, sale y ya al siguiente día ya... Pero al menos queda en la biblioteca. Sí, no, queda, pero hay libros que al final terminan más en el mercado de librería de viejo que no, al final no tienen la vida que merecen. Y quizá que se forma allí y venga. hay que apostar, ¿no? Que no aprovechar solo efemérides así los populistas o la muerte de Hay que darle un aplauso al editor. sí, por Milenio. Porque Milenio, bueno, tiene los libros de Luis que son estupendos, pero la biografía de Eso lo Lorca, tiene- ahora que se van a cumplir 50 años de su muerte, es también un trabajo riguroso, Regálale este y si no... encomiable, Sí. la biografía de Fernando. Si no, Sigue hablando de lo que me acuerdo, ¿no? tú le dices que Tiene unos títulos estupendos y están haciendo una labor también importantísima Ahí es porque yo creo que... de arqueología con carácter futuro, porque será lo que quedará. Es decir, cuando el día de mañana alguien no lo sé, de todas maneras. quiera explicar y contar y no sé qué, no sé cuánto, que tenga una base documental, que vaya a una biblioteca y salga, o a un Amazon, que haya un libro digital allí y salga y diga, pues mira, el día que Nino Bravo tuvo el accidente pasó porque tal cosa o aquello, y eso es importantísimo. ¿De qué año era esto? Al autor y al editor a continuar el trabajo. Que fue la época, digamos. En la época en que mi padre, esto me resultaría muy curioso también. Porque mi padre empezó en esta época, en los años de los 60, que era decorador y empezó allí cuando el boom del turismo en Torremolinos empezó a... Sí, empezó allí a que... Te voy a regalar un librito, Paco. Restaurante, uno joven, discoteca... Rafael afeitado, Vende Esto se centra más. sábado gráfico, Antes de del Rafael, turismo, bueno, aquí está porque cuando Rafael llega precisamente el de turismo, se sesentero de la llega, exposición. digamos, Rafael, va de la Pero cosa sin a la vergüenza. época, Sí, no, mi padre fue un sinvergüenza en aquella época, pero Era la época para hacerlo, ¿no? exactamente, cuando aquí estábamos, éramos los catetos todavía, pero Supongo sí que esto sería de la... sí, no, es la época que mi padre vivió como decorador Fotogramas, y porque que en fotogramas empezó no con es el solo una boom revista de cine, de mi padre empezó, era decorador y cantaba el Aquí rollo Ángel de Casas, los... lamentablemente desaparecido no hace mucho. Y Ángel Casas no era muy de la cuerda de Rafael, pero aquí le dedica, aquí pone a cantar en catalán, como bien Miguel sabe, terminó cantando en catalán. Este ya es un Rafael Y aquí hizo muchas cosas malas de los años 80, tuvo después... un día del 25 aniversario. Estos libretos son una maravilla, porque es que además hay muchas fotos. Mi padre conocía. Aquí el retrato de Guayamanín no era, ¿no, Miguel? Aquí Guayamanín, sí, Bueno, Lola es que una persona. aquí la portada del libro, que sale aquí. Sale aquí este libreto, Rafael Aristena. Bueno, como todos nosotros, como todos nosotros. También. Siempre algo Lo que era un artista importante, No, potente, somos todos. y la cantidad de fotografías. Otra publicación importante de la época, que era Disco Express. Aquí tenemos los críticos usan a Rafael. Al contrario en España. Ya no trabajé, pero trabajaba como bibliotecario en el único Bueno, y bibliobús ya que te quedaba en digo, aquí en Málaga. mucho material ¿Quién? que traigo, En la otro de programa Putrefacción, 70-71, Que la iba por los época de barrios, y Aleluya era del el dinero del Silencio, bibliobús. Lo ha dejado ahora recientemente. Bueno, hay una cosa que Punto Joven, mira que está para Rafael S.A., ¿no? Esto es de. Rafael S.A. Anónima. Esto es de Irigo. Aquí en el cine, aquí Rafael Romance, No de Pachi, películas, porque bueno, también se le atribuían. No hemos hablado de la masculinidad o no de Rafael, pero también ese país homófobo que era España en aquel momento se discutía. Ángel, sí.
bueno, como si eso fuera malo. Eso de una chica muy joven Que que la Ese de Rafael era de visto con don- cierta de zona Penelope. por parte de los que eran muy machos, se consideraban muy machos. Es un libro de José de Negrete, de su amigo, cuando murió. Esa parte de la España No, bacana. no, no. Rafael Es un Cruz libro, no, que le Alameda, escribió la su amigo. carrera internacional de Rafael, que muchos jóvenes documenta. Esta revista, que es antes de Mundo Joven, Ah, sí, como claro, mi tío. Rafael, yo soy así, siempre Yo fue fue así, sí, sí. Enrique por Yo soy Enrique. aquel, yo soy así, yo soy también. Y mi Era bisabuelo Rafael. fue. Una revista que era muy curiosa, que es lo con la que se hizo el recorrido, que era Y Mundo un Cristiano. papel fue alcalde de Que Málaga, también porque salía gracias a mi tío consiguió en que se aquella pone en su época, pues, cuadro y apareció- lo- Eso es del 65, ¿no? fue alcalde En por un este mes. caso 70. Rafael, Una época El cuando- maravilloso tenía algo que ver un con regalo que la puso Sí, de también, Rafael a del todo Brioso. color. la peli brilloso. En fin, que esto es un poquito, bueno, podría traer muchas más cosas. Hay una cosa que... Esto es el programa de una actuación de Rafael del año del verano del 74. La peli brilloso, por cierto. Que dirige José Chova. La peli Que siendo un músico bastante notable, pero en ese momento le acompaña a su grupo Pedro Iturralde. Por ejemplo, Jesús Blu, Agustín Serrano, a la batería Pepe Sánchez, a la guitarra baja Miguel Ángel Barona. O sea, estamos hablando de una alineación de primera división. Es decir, el ballet de Sandra Lebrock. La peli brilloso no habrá mucha gente en banda que Maravilla, tremendo. apellidos de arquitecto. Pues daros las gracias por vuestra asistencia. Y bueno, si queréis haceros con el libro, pues ahí está a la venta. Soy feliz de estar en esta magnífica librería. Y sobre todo, tenemos pendiente de A ver si la engaño. así tan maravillosa la conversación. Y yo me gusto Se la estar con engaño. Miguel, porque ¿Cuánto valen los libros hoy en día? Porque ya hace De todo. como 100 años que no compro un Hay libro. precios asequibles. He visto la clienta que te traigo. a ver si Incluso a euro, ¿no? A euro. Es que es técnico. No, yo hace tiempo de años que no. Bueno, pues mira, Bueno, tiene- compro muchos libros, pero los libros. Tiene el libro desde 8 euros, incluso más barato. ¿Qué ha necesitado? El Martínez de Pistón, por ejemplo, ¿cuánto vale? ¿Qué? ¿Cuál? El Martínez de Pistón que va Eduardo Martínez. Ese es más caro porque es un libro muy grueso. ¿Qué ha podido? Por hojas, ¿no? Por hojas. Sí, tiene, claro, es que el papel, ¿vale? Cuanto más papel, más vale. muy prontito se va a Madrid. Ese vale más caro, pero por ejemplo este de los excéntricos vale 20 euros. Nadie se puede Pero un libro que está bien, Pero que Enrique, que tiene aquí una relación tiene primero la de pasión por el música teatro, única. desde muy De niño, música. también es por la música. en Málaga y seguro que en muchas ciudades. Me encanta la música, lo que María, el libro, el único eso libro le musical. permite ya darse cuenta de Yo no quiero hablar mal, pero Y luego yo creo que lo había único que una cosa cumple muy un papel importante hoy en que día es son días. el artista que pero se aquí hace a Paco ya cada vez menos. Si tú estás en internet, No, son las sobre manos. todo no se podía tampoco nada más rehuía de eso, porque al final no debe ser muchas veces Lo de la escalada, lo de la serranía, eso no lo de... Escalada, yo soy escalador. No, no, escalador, yo soy escalador de roca, escalador de roca, escalador de... Como hay una librería de desnivel, ¿no? pero eso en parte era Vale, también vale. Es donde más compro yo, el que más publica. Sí, eso empezaron publicando un poco y se dieron cuenta que había un público muy fiel Sí, y no, ahora tienen un Está catálogo ahí en... bastante... Porque una maleta, ¿no? ¿Verdad? Allí, encontrar un ya, libro no a lo fracasa, mejor pero en también internet es fácil, pero puede triunfar recopilar tanta y información sí, acerca de vías de escalada, de... Llamar mucho más Ese uno de Rafael los que libros. llega- En el llega fondo, desde acá a la a gente Madrid, dice en internet está muy bien, Y pero... no son caras, la verdad. No, está bien, pero es mucho más Una cómodo. conciencia A precios A mí me parece baratos. que ya se tiene que estar mirando el móvil, hacer grandes mucho más cosas. cómodo el libro. eso está en el ADN. ¿Ves el de los Y libros? creo que al final Sí. Está François. ese, Sí, lo libro hemos precioso. comentado antes, Pues yo se lo he voy dicho, a regalar esa capacidad a tu amigo. titánica de esfuerzo, ¿El cual? eso se nace. El de los Que libros. es lo que relato. se nace, se hace. Libros Hombre, pequeños. las circunstancias. Si él hubiese ido a la Un factura, homenaje a los libreros el también. batacazo, pues a lo mejor tendríamos Mike. el Rafael. ¿Qué? Pero cada paso que dio, Sí, pero no hay que también se le rodó gusta muy bien. todas las Esos son cosas de relativas a la personas matemática. Tienes que fue fantástico, un libro de... Entonces, claro, todo de eso es una ajedrez suma de Swain, para que Sí, también. vamos encontrando Mi pareja es incluso el matemática, saber le que gustan es todas las cosas renacer relativas a eso, sí le gusta. El del libro del ajedrez de Zweig, Al sí. final él sabe muy bien Ese le puede gustar, complicado sí. estuvo, Muy él bien, volvía siempre a renacer, ¿no? muy Y pequeño. tenía el refrendo. ¿Esto? Un país muy complicado, España, ¿eh? Bueno, todos los países son complicados, pero ¿No? un país que venía de la Novela de- dictadura, que Rafael se era visto como un Sí, yo vengo de la reaccionario, más. Muy bien. al final César, ¿no? Sí.
todo el mundo se pone en cuestión, los cantautores incluso tienen que ahora, renovarse o como tú mueren, sabes, mueren muchos cantautores. como tú sabes, ahora es que han quedado libres de derechos. Los 80 una Lo- época, lo primero de Suey, sí, todos. por eso la verdad es que ahora lo están acantilando, ahora empieza a ser alianza, editoriales como esta, No lo Andalucía. había escuchado nunca ese yo. para ensanchar. Sí, no, ya es una editorial pequeñita muy joven. Por supuesto se reconvierte. La he conocido hace Todo poco. eso al final. Lo tenemos también en acantilado, si te gusta. No, que se lo aplica muy bien Rafael, vale para todo. Para ella. La intuición. No puedo ¿Cuántas leer yo veces vemos también? personas que tienen un gran talento, una gran capacidad, ¿También se dan películas? que lo tienen todo para triunfar y no triunfan? Es una... Rafael tuvo siempre una gran intuición. Que a ella como matemática le va a gustar, porque a ella le gustan sus cosas Que mucho. va a sonar en cada momento y hacia dónde llevar su carrera e incluso reencontrarse con quien mejor lo entiende, Es una con Alejandro, partida en los momentos claves de su carrera. Cuando en los años 80 parece que su carrera es así, viene el encarne viva y hace así, y se la lanza, ¿no? Y empiezan los modernos a la primera a reivindicarlo, ¿no? Todos esos son pasos que hacen de Rafael, y luego hemos hablado su enfermedad y cómo de ese proceso que le ve la cara a la muerte sale tremendamente fortalecido y sale incluso con una voz que parece Y yo me voy a llevar el de Eduardo Martínez de Tizón, que se lo sabe, y que hasta la 15 lo voy a nadie le llevar. recuerda el pasado Mi amigo y Javier. Rafael es un artista de presente, ¿no? De presente y de Un futuro. gran enamorado de Si ella. quieres, mira, a mí me gusta mucho leer de literatura de naturaleza. Una fotito aquí. No, pero es que yo tengo un buen amigo que se llama Javier, que es muy enamorado de Martínez de Pero Tizón. es verdad, Y se lo voy a regalar. Además, te digo una cosa, no hay nada si tuviera que explicar la resiliencia en música, Es decir, yo sobre creo este tema, que, por ejemplo, Rafael, no hay otro ejemplo de resiliencia. Sí, no, bueno, nosotros lo conocemos a este hombre, pero Javier Caer, es un gran enamorado de volver a nacer. de Martínez de Tizón. Constantemente. Eso lo voy a Hay una regalar, canción de porque él que me además encanta, que cuando creo no que se resume tiene mucho mucho su de vida, que es de una Felipe. raza mala. Sí. ¿Lo he dicho? Ahí Perales le hizo. Es decir, Pero él está tiene en un los repertorio que Alhambra de luego Granada, no puede cantar está en nada los Alhambra de Esta es la mala Granada, lengua no que puede estar tan mal. fue una anécdota, bueno, tú tendrás miles también. No, bueno, Que claro, cada noche que cantaba esa canción, el momento culminante era la rotura, ¿no? Y que le hicieron una, no sé si era una leyenda o no, pero que esa noche se confabularon los electornos, Lo voy a los músicos y regalar. demás para Pues colocar nada. un espejo y fue horrible. La verdad que sí, que además se llena de Bueno, rincones, ¿verdad? Y Sí, entonces, algo que aquí tenemos Yo- tienen Como las rincones leyendas urbanas por mutan, todos lados. yo la he oído también Y bueno, y la que Alhambra. le iban poniendo, entonces un día llegó a no sé dónde y le pusieron un espejo de verdad. Pero vamos a hacer las Y al cosas. darle, al darle el primer golpe, por eso en las actuaciones lo primero que hace es que le da una patada. Vale, ¿qué le ponemos? Pero se dio cuenta que era y no le dio la mano, pues si le da la mano se la corta. Una M. Entonces exige que con sea todo cariño. tan, Pues no, para que no, ¿Quieres poner algo? pero que le No, tuvo una que M. dar una patada, ¿no? De las bromas que le han hecho en esa primera gira. Bueno, lo que queráis, le puedo regalar. sí. Tú que Te voy a dar un buen No, no, yo no. Este es de más. El de Lola se lo vas a regalar. ¿Le llamas a ella si quieres? Había un número que Claro, no salía, claro. era solo El al de Lola final, es de tal cual, y Voy a le poner llamaron aquí, en Lola. los otros de broma y tal, y después y le Tú me hicieron lo pasar cobras también y un trago. Lola. Sí, la llamas, que ella la que quiere. Le voy a decir que, y yo no digo aquí, ¿Cuántos años de tiene hija? una mierda aquí. Y eso. Bueno, muchas gracias a todos. Yo te voy a pedir Si no que tienen otra literatura más apropiada, si no es... No, hombre, yo, ¿y este quieres poner? Este nada. ¿Concha? Mandan las cositas, bueno, si queréis, nos intercambio. Ah, vale, me la han mandado por, pero no sé si... No, claro, ¿para Onwins? No. ¿Quieres que hay cosa para estos dos? Aquí, Estos cerdos por hoy. aquí, Bayona, solicitado ya. Y yo te voy a poner este para mi amigo Javier, que se lo voy a regalar yo a Javier. Hoy hacemos doblete y hacemos... Sí, solicitado. Si no por bici, no. Si tenéis bici. ¿Cuántos son? 52,95 los tres. qué personaje que tiene. O podemos hacer si quieres una parte por efectivo, si te viene bien, y otra por... Sí, yo no sé cómo hacer. Es que, Ah, perdón. es que eso es lo que pasa, pero... Mira, si pagamos esto...